cada vez que hay oportunidad hace algún acto blasfemo contra el cristianismo. Y por ejemplo, en el reggaetón, en los corridos, en la música moderna, que es, hay que decirlo, es basura ideológica, es desastroso. ¿A qué incita? A la violencia, habla de la drogadicción. El reggaetón, ¿qué es? Se podría decir como si fuera pornografía auditiva. Podríamos clasificarlo de esa manera por la definición de la misma pornografía. Y es el contenido que muchos consumen. Y las revistas, pueden ver la revista Playboy, que para el caso, en su época de los 60s, allá por los 70s, fue muy importante para colocar el aborto como algo ya normalizado en el país. Hicieron campaña importante a favor de este antiderecho. Y además, lograron colocar a personas famosas en puestos importantes de revistas. Desnudaban a la gente y al mismo tiempo colocaban algún aporte importante, por ejemplo, en materia de arte, de comunicaciones, del deporte, porque la revista Playboy acompañaba la imagen de pornografía con ciertas entrevistas que definitivamente tenían algo cultural que decir, era algún famoso destacado de la época. Y la cuestión que dice ahí de la revista Time, hablando de la ciencia del género, es un sinsentido, como ya les decía, no tiene carácter científico, es ideológico, pero todo el mundo lo ve en los puestos de revista, en la caja del supermercado y empiezan a moldear la mente. Y participaron para esto múltiples ideólogos, que de hecho muchos de ellos se estudian en la actualidad en las facultades distintas, psicología, historia. Quiero pensar que medicina es un poco más prudente, ¿no?, para involucrarlos, pero lo empezamos a ver en los planes de estudio. ¿Y cómo trabajaron? Por ejemplo, Marx, que introdujo la cuestión del choque de clases. Luego, ¿quién vino? Apareció Gramsci a decir que ese conflicto de clases sociales, económico, podría llevarse a un aspecto cultural, y lo vemos en el feminismo, en la cuestión del aborto, en el lobby LGBT. Judith Butler, que fue la que trajo la cuestión revolucionaria respecto al género, y esta es de las más modernas, ¿no?, de carácter más reciente comparado con los otros. Shulamit Firestone, que aportó una postura muy radical a favor de la liberación sexual de la mujer y de los menores, incluso promocionaba el incesto. Esto con tal de que hubiera una liberación total de la sexualidad y ya no hubiera restricción alguna al respecto. Simone de Beauvoir, que decía, no se nace mujer, se llega a serlo. Esto es un insulto para la mujer como es. Aquí la está borrando y la está construyendo a su manera, ¿no?, a lo que ella cree. Primero vino Rousseau diciendo que el individuo se forma a partir de cómo lo moldea el entorno, a partir de las restricciones, de lo que experimenta, de cómo son los demás hacia él, cómo se le forma. Y después Freud trajo lo mismo, pero de carácter sexual. Ahora las prohibiciones en materia sexual eran las que iban a formar al individuo. En el caso de Darwin, que trajo la teoría de la evolución, puso al ser humano como una persona, como un ser que se le puede ir modificando con el tiempo, mejorándolo, haciéndole cambios. Esto da paso al transhumanismo en la época más moderna. Y bueno, yo no sé ustedes, pero realmente a lo largo de la historia encontramos pinturas rupestres, grandes hechos de hombres y de mujeres a lo largo del tiempo. Yo no he visto que otra especie, un perro, un cerdo, un gato, una ballena, haga pinturas rupestres, aprenda a caminar de otra manera. No he visto ese carácter en los demás seres, pero sí en el ser humano, que nos diferencia de manera importante. Y hubo muchos otros también pensadores a considerar. Y la educación sexual integral vino a ser ese medio que colocó a todas esas locuras ideológicas de manera institucionalizada para que brincaran a los libros de texto, que es lo que ustedes pueden revisar directamente en los libros de sus hijos y en las cátedras universitarias. ¿Cómo comenzó todo esto? Nos puede sonar un poco parecido. Había una crisis moral en Estados Unidos. ¿Y qué trajo esto? Un desenfreno sexual, y al mismo tiempo trajo enfermedades de transmisión sexual. Empezó a decirse que es que el hombre necesita saciar esa necesidad de la actividad sexual. Algo muy parecido a lo que nos dicen ahora. La Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver con esto, con este cambio de paradigma en el pensamiento de las personas. Y con esto se motivó, ante la inminente crisis, a que se fabricaran los primeros planes de educación sexual en Estados Unidos, que en un comienzo, hay que decirlo, no era tan negativo en sí, porque se hacía promoción de la abstinencia, de esperar hasta el matrimonio, perseverar.
Había que buscar también combatir ese doble estándar donde se decía que el hombre, por tener múltiples conquistas y parejas, era engrandecido, y la mujer tenía que ir solo por una, si no, insúltenla, oféndanla, cuando no debe ser así. Es perseverar en la fidelidad para ambos, hombre y mujer. Ese es el estándar desde antes y hasta nuestros días, eso no ha cambiado. Pero ¿qué pasó? El feminismo de la época, aprovechando esas iniciativas, empezó a abogar por la liberación sexual de la mujer y también por el control de la natalidad. ¿Y quién aparece? Margaret Sanger, un personaje bastante representativo de la IPPF, porque fue su fundadora, lo que sería en un principio la IPPF, ya después se transformó. E incluso Planned Parenthood ha tenido que pedir disculpas al respecto, porque definitivamente no pueden ir en sintonía con Margaret Sanger. Era profundamente racista y eso no va con la moral del progresismo actual, ¿no? Con sus campañas. Y pues ella, su primer aporte importante también que entregó fue la cuestión de la píldora anticonceptiva. Para esto trabajó con un experto en el uso de esteroides, Gregory Pincus, inyectándole hormonas sintéticas a mujeres de México, de Haití, creo que Puerto Rico era otra de esas naciones, aprovechándose del entorno legal, ¿no?, que daba a pie para ese tipo de investigaciones, en lo oculto obviamente, pero si hubiera sido en Estados Unidos, posiblemente acaban con ellos, ¿no? ¿Y qué hizo con esto? Trabajándolo con prostitutas, con mujeres con problemas de salud mental, con mujeres pobres, sacando ventaja de quienes estaban en situación vulnerable para promover la píldora anticonceptiva. Y todo esto, de ser simples ideas, había que darle ese brinco de carácter científico y a los libros de texto. ¿Y quién aparece? Este personaje, un zoólogo darwinista llamado Alfred Kinsey, que era experto en insectos, pero decidió entrarle a su perversión, a lo que le gustaba, las prácticas sexuales. Aquí pueden verlo condecorado, ¿no?, en la revista Time, en la portada. Esto ya da un carácter más formal, le da un peso, un aporte importante para la ciencia, por haber llegado a este tipo de reconocimiento. ¿Y cuál era su idea general? Apuntaba a que si se limitaba la conducta sexual por medio de condicionamientos sociales o morales, se limitaba también el proceso evolutivo. Muchos de estos ideólogos van a encontrar que ven a la sexualidad como si fuera el centro de todo, del universo, del ser humano, que es una dimensión importante, definitivamente, pero la perspectiva de ellos lo pone como si fuera el proceso evolutivo mismo, cuando somos conscientes que no es así. Hay gente que vive en el celibato, que persevera en la abstinencia, hasta el matrimonio y demás, y aún así vive en plenitud. No es una traba para ellos, pero para esta gente perversa sí lo representa. Y Kinsey fue clave para los siguientes elementos: elaborar los primeros planes de educación sexual para Estados Unidos, y después, con el impulso de Planned Parenthood y de la ONU, empezó a llevarlo a todo el mundo. Y también hay que reconocer que su padrino es muy evidente, también se puede reconocer, la Fundación Rockefeller, para que con el Instituto Indiana hicieran sus investigaciones y formara inicialmente el Instituto para el Estudio del Sexo, que en la actualidad es el Instituto Kinsey, todavía existe y todavía sigue haciendo de las suyas, ¿no? En 1938 hace el primer plan de estudios, y ¿qué era lo que contenía? Era lo siguiente: el sexo es el elemento que une a la sociedad. Les digo que era el centro prácticamente del universo para ellos. Las organizaciones religiosas como represivas, por eso tanto ataque contra el cristianismo cuando se trata en materia de sexualidad. La ignorancia sexual de menores debido a las normas morales. Aquí ¿quién entra? Evidentemente es papá, es mamá, y por eso la batalla contra ellos también, contra la iglesia, contra la familia, porque es una traba. La anticoncepción y la vivencia de la sexualidad diversa como algo normal en la conducta humana. Estamos hablando que ya pasaron más de 80 años de esto, y ya lo iban introduciendo, pero todavía no podían moldear la mente de la sociedad para verlo como algo aceptado, como lo bueno, como lo bien visto. Y la parte más crítica de todo es que experimentó y abusó de menores, todo bajo el paraguas de la investigación científica. Esto es terrible. ¿Y qué argumentaba? Que los bebés, que los menores, los niños podían sentir placer ya desde muy chicos, y con eso promocionar sus planes de estudio para que desde muy pequeños comenzara esa ideologización hacia ellos. Y esta segunda revolución sexual
que ya fue después del primer plan de estudio, ya con el apoyo del Plan Parenthood y de la ONU. ¿Qué es lo que trajo en sí? Bueno, motivó las relaciones premaritales. Había hecho que esta forma de vida se empezara a ver como legítima, como algo bueno, positivo, algo válido, a la altura misma de lo que es el matrimonio, ¿no? Como se conoce. También ya tenía a disposición la píldora anticonceptiva, porque esta llegó unos 3-4 años antes, creo que fue en el 57, cuando se presentó la primera ya de manera comercial. Ya tenía a disposición esto, ya podía empezar esa revolución sexual, también afectando a los matrimonios. Y ya tenía ciertas legislaciones favorables en materia de aborto. Planned Parenthood llegó en el 73, pero aquí ya había algunas leyes que eran propicias para que el aborto se pudiera aplicar. Y no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo ya se avanzaba con ese tipo de legislaciones. ¿Y qué trajo esto? Duplicó los embarazos fuera del matrimonio en esa misma década. También las enfermedades de transmisión sexual, pueden ver el dato, aumentaron 165% en un periodo de 4 años, del 67 al 71. Toda esta revolución de la educación sexual, ¿qué fue lo que trajo? Más embarazos fuera del matrimonio y mayor número de enfermedades. Desde el inicio había sido un fracaso, como podemos ver. Y luego llega el presidente Lyndon Johnson, ¿y qué hace? Pedirle al Instituto para el Estudio del Sexo, el Instituto Kinsey, y a Planned Parenthood y a la CIECUS, que es una agrupación para la educación sexual, que se encargaran de fabricar los planes de estudios para el sexo seguro. Pero con todos estos ideólogos de por medio, ¿qué era lo que tenía este plan de estudio inicial? Pues bueno, era la filosofía perversa de Rousseau, donde el individuo es malo debido al entorno. Tenía también el aporte de Goodwin, que veía al matrimonio como el origen de todos los males. Por eso su guerra contra el matrimonio, que hasta la fecha se ve, distintos movimientos van contra el matrimonio natural. También Freud con la cuestión de las represiones sexuales que moldean al individuo como un primer intento para hacer esa liberación sexual para todo tipo de prácticas que fueran permitidas. Y también estaba Reich, que tenía la guerra contra la familia. Si ustedes revisan lo que es el Instituto Sexpol, fue diseñado precisamente para combatir a la familia y a la iglesia. Y esto no es de la época, esto en la actualidad pueden leerlo en sus estatutos, va a aparecer ahí esa lucha que tienen contra las instituciones que evitan la liberación sexual. Y Marcuse veía que el aporte de Freud era bueno, pero decía que si se liberaba la sexualidad en el entorno familiar también, para menores y para no casados y demás, se iba a poder conseguir evitar de hablar de los temas como Freud. No había represiones, no había conflicto con la familia, era liberación total lo que él abogaba. Y les comparto estas capturas de pantalla de la UNESCO, que es el organismo de la ONU enfocado a la educación, a la ciencia y la cultura. Porque aquí pueden ver que aparece Kinsey dentro de los autores que citan, porque lo ven como un referente, como una persona importante en la materia que están tratando. No es solo la OMS, no es solo el Fondo de Población, todas las demás agrupaciones de alguna manera van a abogar a favor de la educación sexual integral. Y entrando propiamente en esta materia, ¿cuál es la definición de esta? Bueno, no sé si se alcance a leer, pero se lo voy a compartir. Esto es del Fondo de Población, que si estudiamos cuál es su origen, su motivo, podríamos decir que son los principales promotores de la educación sexual integral, de la ESI, aunque no es el único, ¿no? También hay más. ¿Qué se enfoca esto? Que permite a los jóvenes proteger y promover su salud, bienestar y su dignidad al ofrecerles las herramientas necesarias en materia de conocimientos, actitudes y habilidades. ¿Ok? Hasta aquí creo que una persona que confía, que espera la buena voluntad de este grupo, va a decir, lo suscribo, suena bien, suena razonable, pero investiguemos, por ejemplo, ¿qué tipo de conocimientos? Una definición de conocimientos que me parece acertada es que es un conjunto de creencias justificadas, porque uno trabaja, uno conoce a sus clientes y sabe una llamada de tal número, ¿qué significa? ¿Qué representa? Ahí es conocimiento, porque ya es una creencia justificada respecto a ese dato que se nos está presentando. Pero bueno, ¿para quién es una creencia justificada? No es lo mismo un conocimiento en materia sexual que va a dar un profesor decente, bueno, a uno ideologizado. No es lo mismo el conocimiento que le va a querer pasar un papá, una mamá, comparado con un organismo como el Fondo de Población. Ya empieza a tomar tintes perversos esto. Es condición previa para ejercer plena autonomía corporal,
lo que exige no solo el derecho de tomar decisiones sobre el propio cuerpo, sino también la información para tomar decisiones de manera sensata. ¿Y qué es tomar decisiones de manera sensata? Para algunos algo sensato será, por ejemplo, perseverar en la castidad, y para otros será, haz lo que quieras, usa un condón, usa algún método y eres libre. Aquí la definición de sensato vuelve a ser muy ambigua. También habla la cuestión de los derechos humanos, fomentar la igualdad de género, que la igualdad la podemos entender como algo bueno. El problema es que estas ideologías le dan su tinte personalizado, que es 100% de carácter ideológico, contrario, por ejemplo, a los valores de familia, a los valores del cristianismo. Y el empoderamiento de las y los jóvenes, al menos aquí se considera a los jóvenes, ¿no? Porque normalmente es con perspectiva a favor de la mujer, aquí para el caso lo ponen para ambos. Y luego menciona que el Fondo de Población trabaja con los gobiernos, están metiéndose en nuestros gobiernos cuando no es jurídicamente obligatorio aceptarlos. Impartir educación sexual integral en escuelas, en la capacitación, en la divulgación y también promover políticas e inversiones relacionadas con estos programas que cumplan las normas convenidas internacionalmente. Nunca los elegimos, nunca los decidimos. Esto es quien gobierna el mundo, quien se encarga de hacer ese tipo de convenios, quienes quieren imponérnoslo. Y es ahí donde toca a nosotros decir no, proteger a los hijos, proteger a los jóvenes, que no llegue este material perverso. Y continuando con la definición del Fondo de Población, podemos encontrar también, ya no tanto tan cubierto, ya un poco más explícito, indica aquí que es basado en los derechos, cuáles derechos y con perspectiva de género. Ya empieza a parecerse al feminismo, a la promoción del aborto, la comunidad LGBT. Y dice que es apropiado, es más eficaz que se desarrolle a lo largo de varios años. Ok, pero por favor que nos expliquen qué años. Se abre la puerta para el kinder, la primaria. Hay quienes abogan que desde el kinder, desde bebés mismos, se empieza a promover ese tipo de perspectiva. Y también dice que la educación sexual integral debe reconocer necesidades particulares de estudiantes, sobre todo de grupos vulnerables. Y por ejemplo, involucran aquí los que tienen discapacidad. Algo bueno, algo noble, algo que verdaderamente hay que considerarlo. Pero siempre envuelven lo perverso, lo malo, con algo bueno, buscando así suavizar un poco el contenido y poderlo vender más fácilmente, que la gente lo acepte. También involucra jóvenes LGBT, los transgéneros. Estamos hablando de que es una perspectiva no científica y es el tipo de educación que les hacen llegar a ellos. También pasa la cuestión aquí de las drogas, los que viven con VIH, siendo que, por ejemplo, en el caso de las drogas, por un lado se dice que hay que combatirlas. Perfecto, excelente, nos unimos a esa causa. Pero por otro, hay promoción, por ejemplo, aquí en México, para el uso lúdico de la marihuana, el uso de drogas recreativas. Entonces, aquí se contradice lo que estos grupos están promocionando y al mismo tiempo lo que vemos en nuestros gobiernos. Y una definición que comparte Pablo Muñoz para complementar lo que es la educación sexual integral es que es una herramienta de adoctrinamiento esencial para la niñez, para la adolescencia, porque además es una transformación cultural, no es solo educación que se queda en ellos y ya, es moldear a toda la civilización, los que vienen atrás de nosotros. A nosotros será fácil pues ignorar esto, no aceptarlo, pero viene una generación que lo está viendo como algo normal día con día en la escuela. En definitiva, busca con esto reformatear la mente de los estudiantes. Es aquí donde adquiere un carácter de ¿qué se busca al final de la formación estudiantil de un joven? ¿Cómo queremos verlo cuando tenga 18, 20, 21 años? Aquí nos lo están moldeando. Y aparecen cosas como esta. Una maestra enseñándole a los alumnos a poner un condón con la boca. Cuando uno espera que el salón de clases sea un lugar formal, un lugar donde se va a aprender, donde sea un sano desarrollo del menor, se encuentra con este tipo de personajes y lo están promoviendo. Y en vez de ser, en este caso, corregido, se le aplaude, se le incentiva que siga con ese tipo de ideas. Aquí, por ejemplo, ¿qué hace un menor de edad dentro de un centro nocturno para adultos? Aquí pueden ver, bueno, se les va a pasar la presentación, ¿no?, para que lo vean de cerca, un drag queen bailando frente a un menor de edad. ¿Qué hace ahí? Ni siquiera un entorno heterosexual, vamos a decir, es para que llevemos un menor. Ahora se da promoción directamente a las escuelas, porque hay shows también en las escuelas al respecto.
Y por ejemplo, colocan en canales de televisión importantes activistas, por ejemplo, a favor del control de la natalidad. Margaret Sanger, en televisión nacional en épocas anteriores, ¿no? Desde entonces ya existía esa forma de apadrinar a los ideólogos dentro de las cadenas televisivas. Ahora, mencionando lo que es la Agenda 2030, propiamente en materia de la ESI, la OMS misma lo ha identificado como una parte fundamental para que se pueda implementar la Agenda 2030. Y recordemos que la OMS, mucho antes de ser el Organismo Mundial de la Salud, es primeramente político. Tiempo atrás, Jerome Lejeune ya lo denunciaba. La OMS es un organismo primeramente de carácter político. Y no hace mucho tiempo se encargó de gobernar múltiples naciones en la pandemia y nos inclinamos ante esa organización. Y sobre todo es importante que se promocione la ESI para evitar las relaciones de poder, que esto ya adquiere tintes marxistas. Como les decía, inicialmente con la filosofía de Marx y la fueron moldeando. Estos tres objetivos de la Agenda 2030, ¿se oye bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Se popea un poquito. Sí, nomás. Acércatelo más. No, Sí. lejos. Aquí, ¿se oye bien? Sí. Perfecto. Sí. Ok. Muy bien. Estos tres objetivos van de la mano. El primero, el 3, salud y bienestar, ¿qué dice? El acceso a la salud sexual y reproductiva. Vamos al cuarto, al de la educación. ¿Qué nos dice? La educación va con perspectiva de género. Vamos al quinto, garantizar, poner todos los medios, evitar las barreras para el acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva. Otra vez, del quinto se regresa al tercero. Estos tres, respecto a la ESI, vienen a ser los más importantes y sobre los cuales están trabajando para imponerla en las escuelas, en la educación, en la cuestión médica, en la cuestión de salud. Para algunos salud es que la persona sea atendida, sea cuidada hasta el fin de sus días, hasta el final de su vida. Para otros es, está enfermo, pues le damos la eutanasia, acabamos con él. La definición de salud es sumamente ambigua en estos movimientos. Y también Pablo Muñoz identifica en la obra del doctor Escala a 6 puntos básicos para implementar la educación sexual integral. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su pedagogía con respecto a los alumnos? Primeramente, encuentran que el estudiante va a diseñar su propia moral sexual, que es muy probable que sea distinta a la de los padres. ¿Por qué? Porque papá y mamá pues te enseñan a que hay que cuidarte, hay que esperar, ser fiel, perseverar. No se trata de andar libremente con la sexualidad de uno, pero no. Aquí se le está motivando al estudiante a que haga su propia ley moral. Él decide que está bien, que está mal, está invitado a experimentar. Hay múltiples tipos de uniones sexuales, todos igual de válidos al matrimonio como es, al matrimonio natural. Ya sean relaciones contra natura, fuera del matrimonio, sin formalidad, formalmente a medias tal vez, pero se hace legítimo cualquier tipo de relación para los muchachos. Lo ven como bueno, válido, como lo que es verdadero. Solo la anatomía de los genitales va a distinguir lo que es ser hombre y mujer. El resto, pues lo puedes decidir, lo puedes moldear, a menos que ya entre procedimientos médicos para eliminar las partes del hombre y de la mujer, ¿no? Pero es la única diferencia, la parte genital, nada más. Esto para nosotros nos suena sin sentido, para los muchachos lo están viendo como una ley, como algo que así es por naturaleza. El cuarto punto es que el sexo está diseñado principalmente para procurarse el máximo placer y como algo secundario pasa a ser la reproducción. Van a ver esto más adelante en otra presentación, que esto va con una idea de vida utilitarista, aprovecharse, buscar de manera egoísmo satisfacer tu necesidad, en este caso de carácter sexual, y ver a la gente como un objeto simplemente. Y el sexo va a ser bueno solo en la medida en que va a causar el placer, de ahí el sexo seguro. Porque el punto aquí es no tener un embarazo, pero la cuestión de las enfermedades, ahorita van a ver un poco más de eso, en realidad casi ningún método protege algunas. El condón protege un poco, pero el contacto piel a piel existe. Y si revisan los libros de texto, van a ver que al final de la explicación de los métodos anticonceptivos va a aparecer
coma, no protege contra las ETS, y lo van a ver varias veces publicado en el libro, no va a ser exclusivo de algún método. La única irresponsabilidad sexual es el uso de los genitales sin la debida protección. Aquí se presta mucho en discusiones, por ejemplo, en redes sociales, un entorno informal, ¿no? Donde quien promueve esa sexualidad liberada, sin restricción alguna, va a decir, a mí no me importa, el único punto es estar, vamos a decir, preparado para cuidarme yo mismo, y si contagio, y si le meto en problemas a alguien más, pues no me interesa, porque la visión es utilitarista, es aprovecharse de la persona. Y ya entrando más o menos en lo que llega a México, porque todavía estamos en espera de los nuevos libros de texto, pero ya hay antecedentes. Para eso está el caso de este cuadernillo de la CONAPO. ¿Y qué nos presenta? Información sobre el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo no planeado, el uso de anticonceptivos, prevención de violencia de género y del consumo de sustancias nocivas. Si abrimos este libro, en las primeras páginas vamos a ver que dice, impreso en México por el Fondo de Población. Por eso les decimos, se meten en el gobierno cuando no tendrían derecho alguno de hacerlo, pero aquí están. Destacan aquí como puntos importantes para los jóvenes, para los adolescentes, que están para, ¿está bien? Ok. Que están para experimentar, para sentir, crear, vivir, esas palabras las son las que utilizan, experimentar en lo emotivo, en lo erótico, tener noviazgos, y no se les va a venir a decir que lo mejor es prepararse para la edad adulta, perseverar en la abstinencia, en la protección real de uno y del que dices amar, pero no, es más bien una promoción, y va de la mano con lo que vendría tiempo después, que es la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, que ahorita la vamos a mencionar también. Se habla también, por ejemplo, de la cuestión del consentimiento, que debe de ser libre, informada, a conciencia, es reversible. Pero aquí hay un detalle, pensemos en un niño que va a cometer una travesura. Primero la piensa, le parece atractivo, la comete, ¿y qué pasa? No sé, tuvo un accidente, se golpeó, le salió sangre, lo que sea. Definitivamente se arrepintió, porque de manera inmadura dijo, doy el consentimiento para este acto. Igual para un adolescente, para un joven, puede tener el consentimiento para tener relaciones sexuales que lo haya dado, y después me arrepiento, y puede ser que las consecuencias sean graves. Espero que no, ojalá no sea el caso muchas veces cuando se presenta, pero puede ser desde algo leve hasta algo muy grave y muy complicado. También se hace mención de la violencia, que puede haber violencia del hombre porque va a ver a la mujer como un objeto de placer. Y efectivamente, qué bueno que lo mencione eso, pero lo deja nada más en el aspecto del hombre, no habla al revés, como podría ser también de la mujer. Y además, este tipo de promoción viene a ser nocivo entonces para los muchachos, pero se los pone como algo que es posible, algo que va generando inquietud, que empieza a motivarlos. Y también tenemos que tener cuidado, promociona también que puede ser también viable la cuestión del aborto, haciendo la aclaración de que se revise las legislaciones internas de cada estado y que el aborto es válido en todo el país cuando es por caso de violación. Aquí estábamos hablando ya de un crimen, de un asesinato, y es de las partes que con mayor cuidado debemos de atender al respecto. Y al menos tiene la decencia, hay que aplaudirle, de que se recomienda tener una sola pareja sexual. Es algo prudente, ¿no? Pero bueno, algo que aplaudirle al menos, que no sea tan radical al respecto. Ahora tenemos aquí lo que es la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y adolescentes. ¿Y cómo la presentan? Que la sexualidad es una dimensión esencial de la persona humana, en todas las etapas de la vida. El disfrute pleno de nuestra sexualidad y el placer son fundamentales para nuestra salud y bienestar físico, mental y social. Entonces, aquella persona que vive célibe, que persevera para el matrimonio, o que está teniendo un periodo donde tiene que vivir la abstinencia, pues supongo que va a estar llena las clínicas de ellos, porque dice aquí que es una dimensión principal, esencial en la persona humana. Les decía inicialmente, los ideólogos de esta filosofía de vida ven al sexo como un punto central, como si fuera la norma suprema. Y aquí, no sé si alcancen a ver los distintos 14 derechos que se promueven. Y en general, no vamos a abundar mucho en ellos. Algunos de ellos tienen un contenido que parece más como relleno para darle un carácter de firmeza, de importancia.
pero podremos encontrar cosas como que, por ejemplo, el Estado debe garantizarte que no haya barreras para la vivencia de tus derechos, y entra ahí la libre autodeterminación. Si eres niño y quieres ser niña, puedes ser. Si quieres hacerlo al revés, lo puedes hacer. Si quieres ser ninguno, quieres ser neutro, es también una posibilidad. Se habla, por ejemplo, también del derecho a la vida, y esto es un sinsentido, porque en la misma cartilla se hace mención de la cuestión del derecho al aborto, el mal llamado derecho al aborto. También dice que el gobierno debe de proveer a los adolescentes información, anticonceptivos, un tratamiento adecuado durante el embarazo. Y luego viene la coma e introduce la cuestión del aborto. Menciona también que hay que ser amables con los jóvenes en las clínicas y que el Estado tiene que hacer uso de la coerción en caso de ser necesario para capacitar y hacer que los centros de salud se encarguen de brindar estos servicios de todo tipo. Y esto empieza a adquirir un tinte contrario a la objeción de conciencia, porque el Estado va a decir, tienes que hacerlo. Empiezan a cortar las libertades aquí. Hay uno que dice derecho a la igualdad, que yo creo que todo el mundo diría, está bien, perfecto, iguales ante la ley, pero no va por ese lado. Si vemos lo que dice las letras, indica que hay que ir también contra los estereotipos, los roles, las prácticas, las costumbres. ¿Y cómo se traduce esto para el entorno escolar? Enseñar nuevas masculinidades, buscar hacer al hombre más femenino, a la mujer más masculina. Y lo están logrando de cierta manera. Vivir libre de discriminación, claro, siempre y cuando compartas esta filosofía. La cuestión de la educación sexual integral, que es básicamente hacerle campaña a este tipo de folletos, el folio de la CONAPO también. La parte de la identidad sexual, el sinsentido de cómo te quieras interpretar. Derecho a participar en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Esto es una mentira, porque esto viene desde arriba. Si lo dispone el Fondo de Población, si la OMS lo indica, van a empezar a promoverlo. Por eso esto no toma sentido y es un simple, pues venderle como algo atractivo, ¿no? Ejercer el derecho a la actividad sexual a los menores. Pueden ver aquí un par de imágenes de lo que viene en esta cartilla. Por ejemplo, en el 10º, del derecho a la información veraz, actualizada. ¿Qué va a generar en un chico, por ejemplo, ver el cuerpo de la mujer así de esta manera? En realidad, ni siquiera sirve para alcanzar a ver lo que dice. En el folleto no lo puedes ver. Es una promoción simplemente, acercarte a que se te haga atractivo esto. También, por ejemplo, la cuestión de la píldora anticonceptiva. La del día siguiente es una bomba de hormonas. La píldora anticonceptiva, la de uso regular, también tiene muchos efectos nocivos, pero se le está promocionando a los jóvenes como algo bueno, algo que deben buscar. También comparten algunas definiciones como el mal llamado aborto seguro, que por la naturaleza del procedimiento nunca va a poder ser seguro. Al menos tiene la decencia de identificarlo como la terminación del embarazo. En eso fueron honestos, ¿no? Hay que reconocérselos. También dice, incluye la ciudadanía sexual, hace referencia al uso político del cuerpo. Aquí recordemos también otra cosa que dijo Marx, lo personal es político. Por eso les decimos que hasta quieren decir con quién vas a ir a la cama, cuál va a ser tu tipo de relación, porque estas identidades sexuales están adquiriendo carácter político y hay que encargarse de trabajar en las barreras, en lo que impide que se viva libremente con esta perspectiva. También aparece la definición de embarazo, entre otras más, también la cuestión de los estereotipos de género, abriendo la puerta otra vez al debate de las prácticas, de las normas establecidas. ¿Y esto quién lo enseña? Papá y mamá en casa, el cristianismo, por ejemplo, la fe. Todo esto moldeando la mente de los jóvenes para que se alejen de la figura de los padres y de la iglesia misma, dejándolos vulnerables ante el poder del Estado, ¿no? Que los ha ideologizado. Este es el comité promotor de la cartilla. Pueden identificar aquí al que conozcan, a los que ya hayan visto previamente. Aparece, por ejemplo, MEXFAM, aparece la CNDH, grupos como Católicas por el Derecho a Decidir, que es un grupo disfrazado nada más. Y en el comité promotor, ¿a quiénes podemos detectar? Al Gobierno de México, Secretaría de Gobernación, la CONAPO, INMujeres, Secretaría de Salud, aquella campaña que salía en los principales canales de Es tu futuro, hazlo seguro. Todos estos se encargaron de promover esta cartilla. La CNDH y el Fondo de Población. Como les digo, ¿qué hace metido en nuestros documentos?
Aparecen también, por ejemplo, manuales de directrices para la aplicación de la ESI. Este es propiamente del Fondo de Población. Y si lo hojeamos, vemos que los objetivos en un inicio parecen nobles, pero luego empiezan a mencionar la perspectiva de género, la cuestión de las enfermedades, que va muy de la mano con la promoción que se está haciendo de la liberación sexual, de experimentar, pero también son conscientes de las consecuencias sobre lo que hay que trabajar, y al mismo tiempo es una industria importante para las farmacéuticas. Esta mención, por ejemplo, del punto 3.3 dice que los programas de educación sexual en los distintos países varían en contenido y en calidad. En algunos no se alcanza a llegar a los fundamentos, a lo básico para que se aplique la ESI. Por eso la importancia de que este manual sirva pues para darse una idea de cómo hacer las políticas en los países, establecer indicadores, metodologías para llevarla. Todo el manual se encarga de hacer eso, de hacer sugerencias. Y hay algunas partes que le dan tintes pues, perversos, contrarios a nuestra fe, a la cultura occidental. Por ejemplo esto, que todavía se imparten algunos programas de educación sexual basados solamente en la abstinencia, que esto es equivocado. Si se le da, por ejemplo, la perspectiva cristiana, es mucho más que la abstinencia. Esto trasciende y ahorita lo vamos a ver al final de este taller. Además, tiene más probabilidades de tener información imprecisa sobre homosexualidad, la masturbación, los roles de género, los preservativos, el VIH, todo aquello que se trata en casa, que es de carácter privado, y sobre todo le corresponde a papá y mamá darle el cauce sano a los hijos. Ellos se encargan aquí de resaltarlo como algo negativo, algo malo que hay que considerarlo para empezar a promover políticas contra estas barreras que existen. También se habla, por ejemplo, de iniciar a temprana edad, y otra vez hace falta definir qué es temprana edad. Puede ser el kinder, puede ser la primaria, puede ser bebés. No nos lo dicen, lo dejan a la imaginación. Y pues este manual no es el único, hay muchos otros, y también hace mención de otros recursos que debe de tener los distintos países para poder aplicarlo. Y dentro de los recursos aparece, por ejemplo, de pauta de actividades y propiamente, de libro de texto y de actividades. ¿Quién hace este manual? ¿Quién lo diseñó? Pop Council, el Consejo de Población, que es una ONG, así como hay muchas otras que se encargan de hacer lobby en la ONU, en los países, y empiezan a generar sus propuestas. Y este manual les vamos a compartir más adelante una actividad al respecto para que ustedes vayan pensando cómo abordar estos temas que van a llegar a nuestros jóvenes. Esto es como el libro de texto de la escuela como inglés, libro de texto y libro de actividades, igual, la misma dinámica. Y si leemos un poco de ese un solo currículum, que de hecho, vean el nombre, ¿a qué les suena? Se habla también de un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Aquí hay un solo currículum. Y si revisan, por ejemplo, el cuarto objetivo de los ODS, de los objetivos de la Agenda 2030, van a ver que dice educación en la ciudadanía mundial. Otra vez, una sola ciudadanía. Este es para quien se encarga de hacer políticas, planes de estudio, profesores, especialistas, que a lo mejor quieran abordar un tema en específico, o uno porque en la región hay mucho, por ejemplo, VIH, o que quieran resaltarlo para determinado grupo. La opción es abierta, no hay nada aquí cerrado, te permiten imaginar hasta dónde puedes llevarlo, que lo ideal para ellos es en todos los planes de estudio. ¿Y qué encontramos? Por ejemplo, aquí en Hermosillo, que Wendy Briceño diga, nuevas masculinidades deben ir en agenda política de género. ¿Y de dónde? Pues viene de estos manuales, pues de estas sugerencias internacionales. Afirma CEP que nuevos libros de texto serán inclusivos y con igualdad de género. Esperemos cuando vengan los nuevos libros de texto a ver qué revolución se va a tener que generar, porque ya dijeron que vienen con estos contenidos perversos. Si seguimos leyendo todo este manual, vamos a encontrar algunas cosas que son buenas. Como les decía, mezcla lo positivo con lo negativo para podértelo vender. ¿Y qué aparece? Por ejemplo, este punto número 1 dice que las experiencias románticas sexuales pueden convertirse en temas de derechos humanos, y que ya que se hayan respetado los derechos, se puede tomar decisiones óptimas sobre relaciones íntimas, relaciones sexuales y la maternidad. Otra vez, el gobierno metiéndose donde no le importa. Si dos adultos quieren tener actividad sexual, pues uno no puede hacer nada, están en su libertad, pero ya imponerlo como parte de la educación para todos general, es donde entra el problema.
Pueden tener, por ejemplo, menciona un aborto seguro, pueden adoptar un hijo sin importar estado civil o identidad sexual. Esto es satisfacer un capricho. ¿Dónde está lo que merece ese menor? Lo que perdió ese niño que quiere recuperar. Por eso, esta agenda va muy a favor de los movimientos ideológicos que estamos viendo. Continuando con algunos de los puntos, los derechos sexuales y reproductivos también se aplican a la gente joven. Y para ejercer un derecho hay que eliminar las barreras. ¿Y cuál es la barrera? Ya las mencionamos. Padre, madre, la iglesia, entre otros. La gente joven tiene derecho de obtener información para proteger su salud, incluida su salud sexual y reproductiva. Vamos a esperar a que nuestros menores vengan y nos digan: tengo derecho a mi salud sexual y reproductiva, cuando no tienen ni idea de lo que implica, de la dimensión que representa para la persona humana esto. El cuarto dice: podemos unirnos a organizaciones o grupos que luchan por derechos sexuales y o reproductivos por medio de varias tácticas. Aquí mencionan que, por ejemplo, en el tercer punto, hacer campañas de conciencia contra la mutilación genital femenina. ¡Qué bueno! Hace falta que mencione también la mutilación contra los niños, pero también se hace promoción de las llamadas infancias trans, que es llenarlos de hormonas, que es mutilarlos, y aquí es donde este mismo tipo de manuales se empiezan a contradecir. Dicen una cosa que no tiene sentido más adelante con lo que complementan, porque es ideológico, no tiene sustento. Es incongruente. Y aparecen personajes, por ejemplo, esta mujer española encargada del Ministerio de Igualdad, que dice que los menores pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, siempre que exista el consentimiento. Otra vez, el consentimiento es muy fácil manipularlo. El niño quiere hoy algo, mañana quiere lo otro. Pero ella dice que es posible abordarlo de esa manera. Cuando se aprobó la ley trans en España, lo aplaudió porque también implicaba que los menores iban a participar de esta nueva ley. Eso es algo perverso y algo dañino al futuro cuando sean adultos y toda la vida por delante. Pero se aprovechan de la inocencia, de la inmadurez. Y también, por ejemplo, no hace mucho tiempo apareció aquí en nuestro país con una de las posibles candidatas a la presidencia en el próximo periodo. ¿Y qué hace? Pues no va a venir a divertirse, ¿no? Viene a promover su agenda, a ser parte México de esta ideología que ya está consumiendo muchos países como España. Y aparece dentro de las actividades de este manual, por ejemplo, esta, que hay que decirlo, cuando menciona que hay obstáculos y que hay que superarlos, no menciona propiamente a la familia, a las instituciones religiosas, pero va metiendo ese lenguaje que ya va moldeando la mente de los jóvenes. Dice que el objetivo de la dinámica: favorecer que los estudiantes describan obstáculos para el uso del condón y cómo estos pueden ser superados, describir el uso correcto y fortalecer las habilidades de pensamiento crítico. ¿Qué hacen con estas dinámicas? Ahorita lo van a ver, se les va a compartir una. Se le está fomentando al muchacho que hay una posibilidad, que fulanito y fulanita tienen tal situación y que lo pueden vivir. Simplemente pues busca el método anticonceptivo adecuado o el momento adecuado, pero se les incentiva a que es probable, está a la mano, es legítimo para ti. Empiezan a moldear la mente, porque esto es en la educación en clase. No dan chance a que papá, mamá vengan y digan lo contrario. Y quien se oponga, ya hay persecución en algunos países a esto. Aquí pueden ver un ejemplo de esta actividad. Ahorita se les va a acercar una, van a ver cómo tiene ese tinte ideológico que motiva a ir aprendiendo, a tener ese interés en la cuestión sexual. Aparece también espacios de reflexión amplios como esta, que no lo pueden leer, ¿no? Pero se les va a pasar la presentación y van a ver que culmina hablando de: voy a acceder a un aborto, a alguien que hace el aborto sin hacer muchas preguntas. Puro contenido de ese tipo. Aquello por lo que lucha el movimiento pro vida, por lo que los derechos humanos se han protegido desde siempre, como el derecho a la vida. Aquí lo plasman como podemos ir contra él. Se está moldeando a la nueva generación en esta materia. Otro punto de reflexión de carácter sentimental que no podían dejarlo de lado es esto, lo de una carta escrita desde el corazón. Y de las reflexiones que invitan a los que trabajan con este manual es prometer no participar en actos de violencia contra otras personas. Y vemos que es todo lo contrario. En Canadá, por ejemplo, hay escenas de padres de familia protestando afuera de las escuelas. ¿Y qué hacen? Vienen grupos radicales y los agreden. Aquí no hace mucho tiempo a la diputada América Rangel, un grupo de hombres trans quisieron, bueno, mujeres trans sería por definición, ¿no? Quisieron atacarla, agredirla.
hay violencia de parte de estos grupos, quieren imponerse por la fuerza. Y uno tiene que saber actuar al respecto y las autoridades deberían tomar cartas en el asunto. Pero la promoción misma en la práctica es distinta a lo que dicen estos manuales. Aquí, por ejemplo, para las herramientas, para las referencias de este manual, ¿qué aparece? Para consultar, un gobierno altamente progresista como Canadá, la IPPF, el gigante abortista, documentos con perspectiva de género, todo es material ideologizado. No van a decir ahí el acercamiento a una agrupación de padres de familia, para nada. Es simplemente todo aquello que aporte material ideológico que se pueda formalizar para dar el salto a las instituciones educativas. Y bueno, no es el único, ¿no? El Fondo de Población que lo promueve, también está la OMS, está la UNESCO, y cada quien a su manera, desde perspectiva educativa o desde perspectiva médica, como sea, pero buscan llegar a los menores. Aquí, por ejemplo, este manual de recomendación, que es de la OMS, nos dice este texto: el Estado, en virtud de las normas de derechos humanos, tiene la obligación de ofrecer a los adolescentes información y servicios de anticoncepción. Y también, ¿qué dice? No solo dice que está obligado el Estado, sino que también los obstáculos a esos servicios, como los requisitos de autorización de terceros, deberán eliminarse. Ahí está la guerra declarada, de una manera muy formal, de una manera de confianza, vamos a decir, como un organismo como la OMS, pero está el contenido enfocado a la guerra contra la familia. Aquí indican que este manual son lineamientos para quien hace políticas, quienes trabajan con planes de estudio, para que lo vean como un contenido que le va a aportar idea a la formalización dentro de su comunidad. Y podemos ver rápidamente que el contenido es bastante ideológico. Aquí les enmarco un pequeño pedazo donde se menciona que en muchos países hay leyes que favorecen este tipo de implementaciones, pero al mismo tiempo hay leyes restrictivas, como por ejemplo, y aquí lo dice, que exige el consentimiento de los padres para la prestación de servicios de salud a los menores de edad. Siempre están destacando que el enemigo está en casa, es papá y mamá, es la familia y lo que se enseña en ella. Aquí utilizan una frase muy simple para tratar de combatir la ideología, para favorecer su ideología, que un papá reclama que la educación sexual anima a los hijos a tener relaciones. Y luego dicen que no aumenta la actividad sexual ni reduce la edad que se comienza a tener las relaciones, cuando se les está dando un contenido altamente ideologizado y de alta promoción. Y aquí aparece una caricatura en un como congreso donde dice que aunque sea incómodo, hay que trabajar en estos derechos sexuales y reproductivos para los menores. Es nuestra responsabilidad darle respuesta, no de papá, no de mamá, sino del legislador en turno, del que esté a cargo en la agrupación, por ejemplo, como el Fondo de Población. Y si ya no fuera suficiente, también hay promoción para que sea fuera de la escuela. Y aquí entran campamentos de verano, clubes deportivos, tratar de meterlos en el lugar de trabajo, muchas formas. Hay estrategia para esto. Y esta herramienta se la recomiendo que la visiten. Es la página del CONALITEC, que tiene los libros del Sistema Educativo Nacional. Pueden ver ahí los distintos libros de texto que van a utilizar en la secundaria, en la primaria. Creo que en la prepa es otra página, pero más o menos parecida también del CONALITEC. Van a encontrar esos recursos. Y aquí les traía dos ejemplos, ¿no? Se los comento rápidamente. Este es de tercero de secundaria. Está la definición LGBT, habla de hipotéticas prohibiciones con perspectiva de género, menciona la necesidad de que los gobiernos garanticen el acceso a estos derechos, todo eso con el tinte propiamente ideológico de los manuales previamente mencionados, y hace mención hacia la igualdad sustantiva, donde el chico, la chica, esté a la misma altura que un adulto y pues tenga el mismo poder ante el Estado, ¿no? La misma libertad, alejándolo de la protección de los padres. Es parte de la secuencia didáctica. Este es de cuarto de primaria y dice que las instituciones del Estado, tu familia, adultos responsables, tienen que ver que tus derechos sean respetados. Y está perfecto, pero luego dice, más adelante, demandamos nuestros derechos. Cuando no se respetan, le corresponde a las instituciones y adultos responsables que hagan lo necesario para garantizarlos. Ya no aparece la familia, no aparece los padres, porque precisamente ahí va a ser la primer barrera para ejercer este tipo de derechos. La anterior secretaria de Gobernación siempre destacaba que la educación sexual le correspondía al Estado y no a los padres. La guerra era declarada desde el inicio de este sexenio. Y cuando a las perversiones que surgían de estos ideólogos
se les catalogaba como un reporte Kinsey de carácter científico, adquirían ya una bondad científica que les daba un peso importante, validez, era algo aceptable. Pero si desde el principio se les hubiera llamado por lo que era, lujuria, no hubiera avanzado, ahí se hubieran detenido. Hay que llamarle mal al mal, lujuria a la lujuria, pecado al pecado, grave a lo grave. Que no tengamos miedo a decir eso. Bueno. A continuación